Hey, bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en Paraíso de Cartago. ¿Cómo no? Hoy es 2 de febrero. ¿Y qué celebramos hoy 2 de febrero? La presentación del Niño Jesús en el templo, pero también celebramos a Nuestra Señora de la Candelaria. Y Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás tiene también esa vocación, que vamos a descubrir un poquito más de su historia. Y también vamos a descubrir un poquito más de la historia de este templo, el santuario de Nuestra Señora de Ujarrás y San Juan Pablo II. Así que vamos a disfrutarlo, a vivirlo y a gozarlo. ¿Cómo no? Vámonos. Devolvámonos en el tiempo. Es hora de hablar de los templos principales que han existido en Paraíso. Después de que obligaron a los ujarraqueños a abandonar el Valle de Ujarrás, en 1832 se construyó en ese mismo año la primera ermita en la Villa del Paraíso, la cual estuvo en pie por algunos años, hasta que en 1893 se colocó la primera piedra de un nuevo templo y se consagró a Nuestra Señora de la Candelaria. Era un templo con una armadura traída del extranjero, construida de piedra y ladrillo. De nuevo, aparecen las historias de los templos de Cartago el terremoto de Santa Mónica, que en 1910 arrasó con todo, inclusive con esta edificación. En 1915 se construyó un templo más sencillo, posiblemente pensando en algo provisional para que luego se empezara a construir sobre esa misma estructura este templo, el que estamos viendo en pantalla. Esto en el año 1920. Una edificación con una armadura de hierro que fue traída de Bélgica. Paraíso fue aumentando su población y el presbítero Dagoberto Méndez Carpio consideró que era necesario un templo más amplio. En 1963 se hizo una ceremonia para colocar la primera piedra. Se inauguró en 1970 esta edificación, elaborada en cemento, ladrillo, varillas, inclusive su techo, lo cual fue uno de los problemas principales con el paso del tiempo, porque poco a poco fue perdiendo su rigidez, convirtiéndose en una amenaza, lo que dio pie a tener que demoler parte de su estructura y dar paso a una nueva edificación. Todo esto daría paso al templo que actualmente se encuentra en pie, que a inicios del año 2009 se comenzó su construcción, aprovechando parte de la estructura del templo anterior. 8 años después, el 6 de octubre de 2017, fue consagrado. Su imponente torre se eleva 42 metros hacia el cielo, coronada por una cruz de 6 metros de altura. El techo, sostenido por 16 columnas de 6.5 metros, lleva en su estructura un detalle especial: mosaicos con los nombres de los 12 discípulos, San Juan Pablo II, San Toribio de Mogrovejo, Monseñor Ulloa y el Papa Benedicto XVI. Las paredes laterales están adornadas con 44 vitrales abstractos. La arquitectura del templo está conformada por 22 bóvedas en cruz, cada una llevando el monograma universal que representa el nombre de la Virgen María. En su interior, un crucifijo de San Damián de 3 metros de altura. Bueno, hay unas pinturas que están al costado de la iglesia, que son las pinturas que narran propiamente los hechos históricos que se le atribuyen a la Virgen. Esos cuadros son del artista Marco Aurelio Aguilar Mata. Y lo curioso de estas pinturas es que como no fueron hechas para que perduraran, o sea, para que fueran exhibidas siempre en el templo, buena parte de la decoración del templo, fueron hechas en un material que no fuera tan, ¿saben?, tan costoso, por así decirlo. Y se hicieron en cartón.
Entonces estas imágenes, aunque ustedes no lo crean, están pintadas sobre cartón. Pinturas que se utilizaron para la coronación pontificia de la Virgen de Ujarrás en 1955. Es un buen dato, es un buen dato. El día de su consagración, la misa fue presidida por Monseñor Mario Enrique Quirós, obispo diocesano, junto a Monseñor José Francisco Ulloa, obispo emérito de Cartago, y el presbítero Donald Solano, párroco de Paraíso en ese momento. Dentro del templo reposan dos reliquias de primer grado de San Juan Pablo II, una un poco más expuesta para la veneración de los fieles y la otra fue colocada en el altar mayor consagrado por Monseñor Mario. El 27 de abril del 2014 este templo fue elevado a santuario en honor a San Juan Pablo II y a la Virgen del Rescate de Ujarrás. Bueno, una de las obras artísticas más bellas que tiene este templo es el altar. Su diseño original proviene de los talleres Ferdinand Stoffleser en la década de 1921 a 1937. En la confección del altar mayor se diseñaron 3 planos para este, encargados por el párroco Claudio Bolaños, para que luciera en la iglesia construida después del terremoto de 1910. El altar escogido no se elaboró en la casa italiana Stoffleser, sino por manos costarricenses. Un altar neogótico tallado en madera por los hermanos Elizondo en Cartago entre el año 1938 y 1939, con un sagrario finamente elaborado por don Julio y don Francisco del Valle. Las imágenes que lo adornaban, los 7 ángeles, el crucifijo y los bajos relieves que incluyen aspectos característicos del entorno natural del Valle de Ujarrás, donde se rindió culto a la Virgen, fueron esculpidos con maestría en los años 30 por el renombrado imaginero Manuel María Zúñiga Rodríguez. Las obras de arte en las iglesias costarricenses rara vez incluyen referencias a la geografía, costumbres, flora y fauna del país. Sin embargo, Zúñiga supo explorar y plasmar estos elementos en los 4 retablos. Lamentablemente, en la década de 1960 se decide destruir ese precioso altar. A pesar de esta tragedia, 18 piezas del altar pudieron ser resguardadas. Los 7 ángeles, el crucifijo, los bajos relieves y los candelabros, todo esto fue resguardado y exhibido durante más de 2 décadas gracias al Museo Histórico Religioso de Nuestra Señora de Ujarrás. Algunos incluso tuvieron que ser recuperados de sitios ajenos a la parroquia. Sin embargo, el sagrario desapareció y la mesa del altar mayor fue donada a otra iglesia y su paradero sigue siendo un misterio. Gracias a que los planos originales de los talleres Stoffleser fueron resguardados con cuidado, el altar pudo renacer. Se pudo hacer una copia del altar original de la década de 1930, el que fue destruido. Una construcción fiel que por su estilo, belleza y armonía complementa al nuevo templo y que hoy podemos deleitarnos con su belleza. Podríamos decir que cada pieza conservada a lo largo de los años volvió a encontrar su lugar. Y bienvenidos a la capilla del Santísimo Sacramento del altar. Estamos en una de las salas, mano izquierda del templo.
hay una puertita, ahí se puede entrar para venir a rezar junto al Santísimo. Ahorita no lo tienen expuesto, lo tienen reservado, pero la mayoría del tiempo está expuesto para que vengan a rezar, a adorar y a estar un ratito con el Señor. Uno de los datos importantes de esta capilla, aquí adentro se conserva el altar mayor que pertenecía a la anterior iglesia, a la iglesia construida después de 1960. En su totalidad está hecho en mármol. Entonces es una pieza importante que aquí se conserva. Bueno, ¿y qué les puedo decir? No es la primera vez que vengo al templo, no es la primera vez que estoy por acá, pero ahora no sé si les pasa lo mismo que a mí a ustedes, pero conociendo estos datos, todo cobra aún más belleza. Y lo que más me gusta es que estamos muy bien acompañados por la Machita, así se le conoce a la Virgen de Ujarrás también. Y aquí estamos conociendo más, aprendiendo más y dejándonos sorprender aún más por los regalos del Señor. Qué cosa más maravillosa. Bueno, está por comenzar la procesión con la procesión de la Santísima Virgen por los alrededores de Paraíso, así que vamos a caminar junto a ella aquí en comunidad con todo el pueblo paraíseño y los que están aquí acompañándonos. Mucha gente, el ambiente está precioso, muy lindo. La advocación a Nuestra Señora de la Candelaria nace en el siglo XV, en una tierra donde aún no había llegado la cruz ni la espada. La isla de Tenerife, en las Islas Canarias. Allí los guanches, los antiguos habitantes de la isla, encontraron algo que cambiaría su historia para siempre. Unos pastores, mientras guiaban su rebaño, vieron una figura en la orilla de la playa. No era una roca ni un tronco arrastrado por el mar, era una imagen, la figura de una mujer. Intrigados, intentaron acercarse, pero algo extraordinario sucedió. Cuando uno de ellos trató de tocarla, su brazo quedó inmovilizado. Asustados, llevaron la noticia a su mensei, el jefe de la tribu. Los guanches, que aún no conocían el cristianismo, comenzaron a venerarla con respeto. Con el tiempo, los conquistadores españoles llegaron a la isla y al ver, la identificaron como la Virgen María. La llamaron Nuestra Señora de la Candelaria, porque su festividad coincidía con la celebración del 2 de febrero. El día en que la iglesia bendice las velas en honor a Cristo, que es la luz del mundo. Así comenzó una devoción que no tardaría en cruzar el océano. Desde Tenerife, los misioneros llevaron la fe en la Virgen de la Candelaria a América, donde su culto se arraigó en países como Venezuela, Colombia, Perú y por supuesto en Costa Rica. Pero, ¿qué conexión tiene la Candelaria con nuestra historia en Costa Rica? Para entenderlo, debemos viajar en el tiempo a un pequeño valle donde la fe y la historia se entrelazan. Ujarrás. Una de las historias de cómo llegó la imagen de la Virgen de Ujarrás nos ha llegado por transmisión oral, envuelta en el misterio y la devoción popular. Se cuenta que un indio pescador encontró una caja flotando en el río Suerre y al intentar llevarlo a Cartago descubrió que se volvía inexplicablemente pesada. Intrigado, acudió a los frailes franciscanos, quienes al abrir la caja hallaron en su interior una imagen de la Virgen María. Viendo esto como una señal, decidieron construir una ermita en el valle para venerarla. Algunas versiones de la leyenda sugieren que la caja fue arrojada al mar para evitar que piratas la profanaran, y se cree que habían 3 imágenes. Una de ellas, la de Ujarrás, otra quedó en Nicaragua y la tercera no se sabe a dónde fue. La segunda historia es teniendo de protagonista a Fray Lorenzo de Bienvenida, cuando el rey Felipe II, quien en 1565 dio 500 ducanos, que eran monedas de oro, para la compra de cálices, campanas y ornamentos de iglesia destinados a los conventos que este franciscano se proponía fundar en Costa Rica. Hace suponer que el rey habría obsequiado la imagen de la Virgen a Fray Lorenzo de Bienvenida. Según los estudios de don Eladio Prado, el rostro y las manos de la escultura pudieron haber venido de España o Guatemala,
mientras que el cuerpo habría sido tallado posteriormente. Sin embargo, hasta la fecha, tanto la historia de cómo llegó la Virgen y de cómo se fabricó son teorías que no han podido ser confirmadas. Un dato interesante es que la imagen de la Virgen de Ujarrás marca el origen de la devoción mariana en Costa Rica y es reconocida como la primera imagen mariana registrada en ser venerada en el territorio, con su llegada en 1565. La Virgen de Ujarrás ha sido reconocida como milagrosa. Uno de los milagros más célebres ocurrió durante la invasión de los piratas Mansfield y Morgan, acompañados de 636 hombres, quienes en 1666 intentaron saquear e invadir el territorio. Se contaba con 300 hombres para defenderse. Los piratas, al escuchar los disparos que venían hacia ellos, salieron huyendo despavoridos del territorio. Este milagro se le atribuye a la Virgen de Ujarrás. Según la tradición, se apareció un ejército celestial para proteger a la población. Otro de los milagros por intercesión de la Virgen de Ujarrás fue en enero de 1725, cuando un fuerte temporal azotaba el valle de Ujarrás. Durante las faenas diarias, las campanas del templo comenzaron a sonar de forma extraña, provocando que los habitantes se dirigieran al templo. El sacerdote y el sacristán se sorprendieron al ver que las campanas sonaban sin ser tocadas. Tras un silencio momentáneo, las campanas volvieron a sonar, lo que llevó a los pobladores a refugiarse en los montes. Poco después, el río Paz se desbordó, causando una de las inundaciones más grandes en la región. Se creyó que la Virgen de Ujarrás había advertido al pueblo con el sonido de las campanas para salvarlos. Bueno, hermosa procesión que estamos disfrutando, rezando el Santísimo Rosario, contemplando los misterios gozosos. Está muy bello. Y el clima haciendo de las suyas, siendo otro personaje en esta historia, porque se ha puesto intenso, la lluviecita, el viento, lindo, pero lindo. La Virgen de Ujarrás ha sido conocida por diversos nombres. Su advocación más conocida es la Señora de Ujarrás, pero a lo largo de los siglos se le ha llamado también Virgen de la Candelaria o Virgen de la Purísima Concepción. Estos dos últimos títulos posiblemente dados por la fuerte devoción que tenían los frailes a esas advocaciones. Y a la Virgen del Rescate se le da ese nombre por la intercesión en el milagro de la invasión de los piratas. La flexibilidad de los nombres de la Virgen refleja la devoción popular que ha ido adaptándose a las circunstancias y a los tiempos. En documentos de la época encontramos referencias a la Virgen de la Candelaria, a la Purísima Concepción, a la Virgen de Ujarrás y también al Rescate, nombres que se han construido con el tiempo por medio de la fe popular. Ya va a empezar la Santa Misa y como no, eso lo vamos a documentar también, así que lo vamos a vivir, vamos a disfrutar de la Santa Misa y eso, a ver qué acontece y qué sigue suscitando, porque esto está muy lindo. Esta devoción ha sido ampliamente reconocida tanto en Costa Rica como a nivel internacional. El 27 de abril de 1955, el Papa Pío XII otorgó su anuencia para que el cardenal Carlos María de la Torre, arzobispo de Quito, Ecuador, realizara la coronación pontificia de la Virgen de Ujarrás en una ceremonia solemne en el Estadio Nacional de la Sabana en San José. La coronación pontificia es uno de los ritos litúrgicos católicos usados para resaltar la devoción por una advocación mariana y consiste en la imposición de una corona a la imagen de Nuestra Señora. Asimismo, se promulgó el 9 de abril de 1973 la ley número 3112, que la designó como capitana general y patrona de la Guardia Civil de los Cuerpos de Seguridad de Costa Rica, título otorgado en función del relato asociado a la expulsión de los piratas Mansfield y Morgan del 16 de abril de 1966.
resaltando su papel como protectora del país, a pesar de que Costa Rica es un país sin ejército. El 2 de febrero del 2022 fue declarada alcaldesa perpetua del Cantón de Paraíso y custodia de las llaves de la ciudad. Un dato interesante es que en 2004 la imagen recibió una restauración por Mercedes Fontana. Durante este proceso se logró recuperar una de las policromías antiguas, en la que la Virgen luce un vestido rojo, un manto azul y decoraciones florales doradas. Y de alguna manera podemos decir que la imagen puede lucir de dos maneras distintas. Puede ser de vestir como tradicionalmente la conocemos, con vestido de tela, y puede estar con su vestido de gracia, es decir, sin su vestido de tela. Bueno, vaya celebración hemos vivido, ¿no? La hemos pasado muy bien. Misa presidida por Monseñor Mario, nuestro obispo de la diócesis. Y luego de la misa, pues han sorprendido a la Virgen con una serenata. Ahí están cantándole serenata a nuestra Virgen. Así que aquí la fiesta continúa. ¿Tienes hambre? Sí. Vamos a comer comida de turno. Comida de turno. Nuestra comida favorita. Qué pozole nos acabamos de comer. Estuvo espectacular la comida de turno, estuvo espectacular la celebración y todo lo que hemos vivido y también los datos que hemos encontrado y hemos aprendido, ¿no? Ha sido un recorrido muy interesante y gracias por llegar hasta acá, gracias por ver este video. Apóyame con un like, con una compartida, con un comentario, con lo que veas. Y estoy muy contento, muy agradecido con la parroquia por haberme recibido y por dejarnos involucrarnos un poquito en la documentación de esta gran celebración. Y recuérdalo siempre, que no se te olvide que eres lo máximo. Thoughts are swimming through my mind in this pool inside my head, and when I turn around they spill one by one upon my